Tu cabello se cae, está sin brillo, está seco o simplemente dejó de crecer como antes lo hacía. Hoy te voy a compartir algo que yo misma he probado y que me ha funcionado y que nunca pensé que me fuera a funcionar porque la verdad que es algo muy simple y muy económico. Y esto se llama hieloterapia capilar, que simplemente es aplicar frío o aplicar hielo en el cuero cabelludo y aquí en el cabello. Yo también la primera vez que lo escuché quedé como, ¿será que esto sí sirve? Pero hay una razón detrás de todo esto, detrás de por qué funciona y hoy te la voy a contar completita. Vamos a ver para qué sirve, cómo utilizarla, cada cuánto utilizarla, en qué tipo de cabellos utilizarla. Les cuento cómo hago yo a veces aquí en París cuando hace mucho frío, cuando estamos en invierno, porque ahí es cuando cuesta un poquito. Y quédate hasta el final porque vamos a ver un tipcito extra de con qué combinar esta hieloterapia para potenciar todos estos beneficios que casi nadie hace, pero que en realidad, mejor dicho, se nota mucho la diferencia, nos hace un montón. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos de cuidado capilar del bienestar integral, recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Comencemos desde el principio porque a veces le ponemos nombres complicados a todas estas cosas, pero la hieloterapia no es más que aplicar frío al cuero cabelludo y al cabello o al cabello. Entonces, ¿qué es esto? Es coger agua helada, es coger trocitos de hielo envueltos en una tela o es enfriar el agua, colocar agua con hielos encima y aplicar esto en el cuero cabelludo o en el largor del cabello. Y la razón de por qué esto funciona viene de algo que le pasa a nuestro cuerpo, a nuestra piel cuando tiene contacto con el frío. Cuando aplicamos bajas temperaturas, lo que pasa es que los vasos sanguíneos se contraen y luego se dilatan. Entonces, esto que hace, este vaivén que hace, pues es lo que nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea de la zona. ¿Y por qué esto es importante para nuestro cabello? Porque los folículos pilosos, esto que tenemos acá en donde nace nuestro cabellito, necesita oxígeno, necesita nutrientes, necesita sangre, necesita estar súper bien para que el cabello no se nos vuelva fino, no se nos caiga, no se debilite. Entonces, cuando la circulación es mala en nuestro cuero cabelludo, pues los folículos se van a debilitar, ocasionando todo esto que ya mencioné. Ahora, ojo, y esto es importante, la hieloterapia no es un milagro, pero sí ayuda mucho con la caída del cabello. No es que ayude al 100%, pero sí se hace con constancia, pues va a ayudar mucho a los folículos pilosos a que estén fuertecitos. Y si se hace con constancia, pues se va a ver una diferencia visible y lo mejor de todo es que no cuesta nada. Ok, vamos a ver los beneficios concretos y aquí no quiero exagerar, sino vamos a enumerar los que son. Entonces, primero, mejora mucho la circulación sanguínea del cuero cabelludo, como ya lo mencioné anteriormente. Y segundo, cuando nos lo aplicamos aquí en el largor del cabello, lo que va a hacer es que la cutícula se va a cerrar. Entonces, al la cutícula estar cerrada, pues el sol, la iluminación, todo esto se va a reflejar, por eso el cabello se ve con más brillo. Y también reduce mucho el frizz por esto mismo, porque la cutícula está cerradita. 3. Puede ayudar a calmar la inflamación del cuero cabelludo. Cuando tenemos el cuero cabelludo irritado, cuando lo tenemos sensible, cuando está esto inflamado, pues lo que hace el frío es que ayuda muchísimo a esto. No es que reemplace un tratamiento médico, pero como hábito complementario, la verdad que puede ayudar bastante. 4. Más volumen y menos frizz. Esto lo he escuchado mucho en comentarios, lo he visto mucho en reseñas cuando la gente prueba esto y tiene todo el sentido porque cuando la cutícula está cerrada, pues la hebra del cabello se ve más compacta, se ve más definida, se ve más bonita y se ve como menos esponjosa, que es lo que causa, pues, el llamado frizz, que es el cabello así esponjoso. Entonces el frío lo que hace es compactar todo esto, contrae mucho la cutícula haciendo que se vaya todo este esponjor del cabello. Y el número 5, siento que es un punto que no se menciona lo suficiente, pero es un momento de autocuidado, es solo al final de la ducha colocarte agua fría en el cabello. Es sencillo, no te cuesta nada, es súper rápido, es un momento de ti para ti que es solo colocar agua fría, poner tu cabellito y cerrar todo el lavado. Y tú ya te enjuagas tu cabello con agua fría al final de todo el proceso de tu lavado del cabello.
Y yo quiero contarte cómo llegué a esto, porque no fue que yo lo haya visto en internet y en todo esto viral y diga, ay, me lo quiero aplicar, no, sino que en verdad lo hice porque lo necesitaba. Cuando yo llegué aquí a París, a Francia, pues aquí el agua tiene mucho cal, es muy calcárea y en verdad daña mucho el cabello si no se cuida como se debe. Mi cabello en serio estaba seco, estaba opaco, estas puntas de acá nada, o sea, cero. Si ven este mechoncito, aquí todavía hay, si ven este mechoncito de acá era igual de largo a todo este cabello. Y un día esto estaba tan seco que en verdad cogí las tijeras, hice así y me corté todo esto porque ya estaba muy malito mi cabello y desde ese momento fue que decidí comenzar a cuidarme el cabello y por eso toda esta cadena de videos que estoy haciendo, porque en verdad es algo que yo aplico en mí. Entonces ahí fue cuando comencé a investigar qué productos podía utilizar que fueran económicos, que pudiera hacer aquí en la casa, que en verdad me ayudaran, y fue cuando encontré esto de la hieloterapia capilar. Y honestamente al principio me costaba muchísimo, y más cuando aquí es el frío, cuando es el invierno, el agua fría es como no, pero igual yo decía todo sea por mi cabellito, entonces ponía agua fría, hacía lo último el lavado, pues obviamente todavía lo hago y pongo así solo las puntas del cabello, que mejor dicho no me vaya a caer una gota de agua fría al cuerpo, sino solo así. Y en verdad que siento que me ayudó mucho, aunque para ser honesta pues no sé exactamente qué fue lo que me ayudó a que mi cabello mejorara un montón, porque cambié muchos hábitos, comencé a utilizar mascarillas, pre-champú, bueno, todo esto. Entonces siento que todo en su conjunto es lo que me ha ayudado a mí mucho a mantener mi cabello aquí en donde estoy ahorita. Por eso quiero ser honesta contigo, y es difícil aislar un solo factor porque en realidad siento que son muchos, pero en verdad que es algo que ya hace parte de mi rutina y que siento que me ayuda a cerrar mucho la cutícula del cabello. Y ahora sí, vamos a lo práctico, porque hay 3 formas de hacer esta hieloterapia. Te voy a contar las 3 y ya tú escoges pues cuál te queda mejor, con cuál sientes que es más rápido para ti, que te hace mejor, con la que te sientas más cómoda. El método 1 es el método más fácil del mundo, es el que yo hago, que es enjuagar el cabello con agua fría, con agua helada al final del lavado. Entonces me baño, me aplico mi champú, mi acondicionador, ¿verdad? Y ya lo último, bajo la temperatura, mejor dicho, el frío, lo más que pueda, y me la aplico aquí en el cabello y en el cuero cabelludo. Si al principio esto te cuesta mucho, pues solo aquí en el largor del cabello, y ya luego pues de a poquito te vas aplicando en el cuero cabelludo, y no es mucho tiempo, no es que pases ahí 5 minutos con el cabello, sino solo 30 segunditos. El método 2 es masajes con cubos de hielo. Entonces puedes coger estos cubitos de hielo, lo colocas dentro de una telita de algodón, dentro de una camisa de algodón, lo colocas ahí. ¿Para qué? Para no aplicar el hielo directamente en el cuero cabelludo, porque esto también pues es malo. Entonces siempre con algo lo puedes colocar en una camisetita, y luego te haces así masajes en el cuero cabelludo, por ahí de 2 a 5 minutos, y esto lo haces antes del lavado, por ahí 2 veces a la semana, tampoco todos los días, porque también el exceso del frío pues también es contraproducente. Entonces aquí en todos estos videos que siempre les he hablado y les he dicho, pues todo en exceso es malo. Entonces por ahí 2 veces a la semana, masajes con cubitos de hielo en algo, envueltos en algo siempre. El método 3 es baño en las puntas. Entonces puedes coger un bowl, lo llenas de agua helada, de agua fría, le puedes agregar unos cubitos de hielo para que esté más fría. Si ya sientes que el agua está completamente fría, pues no importa, si está bien, y vas a comenzar a sumergir tu cabello, el largor de tu cabello, así dentro del agua, por ahí unos 2, 3, 5 minutitos, pero no lo dejes ahí dentro del agua, sino le vas haciendo así, tun, 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 tun. Y esto es especialmente bueno si tu objetivo es brillo y suavidad en las puntas del cabello. Fíjate lo que te dije antes, la constancia es la clave de todos estos hábitos, porque también nuestro cabello pues tiene ciclos de crecimiento y todo esto. Y la constancia es lo que en verdad hace que todos los resultados se vean.
Y ahora hablaremos de quién se beneficia más y quién tiene que tener cuidado porque no todo es para todas. Las que más suelen notar los cambios son tres. Una, la que tiene el cuero cabelludo graso porque el frío pues ayuda a regular la producción de sebo. Dos, las que tienen mucho frizz, por lo que ya mencioné anteriormente, que el frío pues cierra la cutícula, entonces hace que el cabello se vea menos esponjoso. Y tres, a la persona que se le cae mucho el cabello por mala circulación, por lo que el frío pues ayuda a la circulación sanguínea y todo esto. Para el cabello que es muy seco, que es muy poroso, la hieloterapia puede ayudar a retener la humedad si ya haces hidratación, porque la hieloterapia no reemplaza la hidratación. Cuando hay que tener cuidado, cuando tienes el cuero cabelludo con heridas, cuando tienes dermatitis en el cuero cabelludo, cuando tienes algo en el cuero cabelludo, que es mejor consultar a un profesional, que es mejor consultar a un dermatólogo. Igual si estás embarazada, si tienes alguna condición de salud en especial, pues es mejor primero consultar. Y para las que viven en clima frío, por ejemplo aquí cuando es de invierno, pues lo más aconsejable es hacerlo en la casita, juiciositas y no salir con el cabello mojado, húmedo al exterior, porque todo ese frío pues lo que va a hacer es que nos va a cortar el cabello, nos lo va a poner malito, entonces eso no queremos. Siempre cuando está haciendo frío, salir con el cabello ya sequito. Quiero saber tú de dónde me estás viendo, si hace frío todo el año, si también es por temporadas, porque por ejemplo en Bogotá siempre es el mismo clima todo el tiempo, aunque hace frío, hace calor y así sucesivamente, y acá pues sí hay pues temporadas. Entonces, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Cómo es el clima? Y te acuerdas que al principio te dije que iba a haber un tipcito extra, pues aquí va, y es que luego de la hieloterapia, luego de aplicarte frío en el cuero cabelludo, vamos a masajear el cuero cabelludo porque ya tenemos la circulación sanguínea así activada, entonces es un buen momento para comenzar a masajear nuestro cuero cabelludo. Y si lo hacemos, pues tiene muchos beneficios, como por ejemplo que nuestro cabello se va a comenzar a engrosar, va a comenzar a coger más fuerza. Entonces imagínate, primero el frío activa la circulación sanguínea y luego con el masaje pues lo que hacemos es sostenerla. Lo que yo hago es que al terminar la ducha con el agua fría pues comienzo a hacerme así masajitos, no con las uñas de los dedos sino con las yemitas de los dedos, así por ahí 4 o 5 minutitos o ni tanto, es que yo no duro ni tanto, pero sí hago así, me activo y me activo. Y otro tipcito extra que he visto por ahí es que cuando si vas a utilizar el método de meter el cabello así en el bowl con hielo, es aplicarte una mascarilla o un acondicionador previamente para que el frío no te afecte tanto el cabello. Y estoy pensando en un próximo video explicarte en detalle cómo hacer los masajes capilares, porque hay varias formas de hacerlos y pues no todos los masajes son para todas. Entonces activa la campanita de notificación para que no te pierdas este video. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro video. Espero que ahora cuando escuches hieloterapia capilar no te suene tan desconocido como tan intimidante, así como de pronto al principio que lo mencioné. Así que repasemos. Lo que hace el frío es mejorar la circulación sanguínea de nuestro cuero cabelludo, ayuda a cerrar la cutícula, a reducir el frizz y todo es un hábito en esta vida. Entonces si lo hacemos con hábito seguramente nos va a ayudar muchísimo. También nos ayuda al brillo del cabello. La forma de hacerlo son tres, que es el enjuague con agua fría, es utilizar los cubitos de hielo envueltos en algo aquí en el cuero cabelludo o sumergir las puntas en un bol con agua helada. Puedes comenzar por el que mejor te parezca, por el que te quede más fácil. Yo comencé y me quedé la verdad con este porque me parece súper sencillo, que es el de la ducha con agua fría al final, 30 segundos y ya. Y si vives en clima frío o estás justo en la temporada de invierno, recuerda siempre hacer esto en la casa y no salir con el cabello húmedo al frío. Y ahora me toca preguntarte a ti. ¿Ya has escuchado sobre esto o lo hacías y no sabías que tenía nombre, no sabías que se llamaba hieloterapia? ¿Lo has escuchado? Mejor dicho, ¿qué sabes de esto? Y si te gustó el video, déjalo en los comentarios. Si este video te gustó, recuerda darle like. En verdad esto me ayuda mucho para que más gente encuentre estos videos. Y si sientes que alguna amiga necesita saber sobre la hieloterapia, pues envíaselo, compárteselo. Y bueno, hasta una próxima. Bye.